Somos la Resistencia Podcast. Buenas noches. Muchas gracias, Dora María, por estar con nosotros y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Buenas noches, Dora María. Buenas noches, Coy. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos esta tarde en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, y son las 8 de la noche en el Easter Time. Gracias a las personas que van a escuchar este espacio diferido, ya sea en otro día, en otro momento, en la tarde, en la noche, el día que ustedes puedan escucharlo. Dora María, quiero escucharte para saber si estamos conectadas bien. Gracias. No, gracias a ti, me decía la persona pues que me coopera con muchas cosas, que me sintiera muy orgullosa en el sentido de que vos no das muchas entrevistas, son muy pocas las personas que le aceptás esa invitación y por lo tanto me siento pues súper honrada de que lo haya hecho. Muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes De todo. de estar trabajando sobre Nicaragua. Sí. Es un trabajo que inadvertidamente cayó en nuestras manos porque en esta red de Twitter, pues nosotros estábamos iniciando el ser voces de todos, de nosotros mismos, de nuestras amistades, de nuestras familias. Y pues en eso nos convertimos en activistas de las redes sociales, sin querer, pues sin querer hacerlo, pero aquí estamos. Bueno, quisiera introducirte, pues como decía, hoy es 12 de octubre, Día de la Raza en los Estados Unidos, Día de Cristóbal Colón. Estoy con Coy, que es mi co-host, y nos encuentran en todas las redes sociales que nosotros tenemos. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos también de manera diferida. Somos Resistencia tiene el gusto de recibir a Dora María Telles, icónica figura de la historia de casi medio siglo en Nicaragua. Nació en Matagalpa, Nicaragua, la perla del septentrión del norte. Dora María se juntó a la fila del FSLN en los años 70, pues eso era lo que los jóvenes terminaban haciendo si querías luchar contra la dictadura de Somoza. Y fue combatiente, comandante, y dirigió y participó en diferentes eventos que cambiaron el curso de la historia de Nicaragua. Dora María siempre estuvo al lado opuesto de las dictaduras, aunque sí cruzó líneas para compartir ideas políticas con diferentes tendencias en el país. En la locura de los dictadores la encarceló y sobrevivió 605 días y fue liberada el 9 de febrero de este 2023 con otros 221 otros nicaragüenses de diferentes nominaciones, afiliaciones políticas, estratos sociales y edades. Es un gusto tenerla en este momento simbólico en Somos la Resistencia. Bienvenida, celebramos tu libertad y salud y también celebramos a tu familia y el hecho de que hoy estés libre, aunque no quizás como todos quisieran, la mayoría de nosotros estamos fuera del país, pero la libertad es algo que se pueda apreciar. Buenas noches, Dora María, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. En este espacio de Somos la Resistencia, que pusieron muchísimo empeño en que estuviéramos fuera de la cárcel. Que siguen poniendo empeño pues, sobre esto de presos y presas políticas. Yo veo los tweets que sacan todos los días sobre la situación de distintos presos y presas.
porque hay que estar recordando siempre, ¿verdad?, de que estas personas están sufriendo cárcel. Pues yo les agradezco mucho a ustedes lo que hicieron por nosotros y lo que siguen haciendo por la gente que está todavía encarcelada por el régimen y que está siendo encarcelada todos los días, ¿verdad? Es decir, aquí cada día nos despertamos con la noticia de que hay un sacerdote preso, o una joven presa, o un campesino preso, o un miquito preso, ¿verdad? Es decir, esa es la realidad en la que estamos viviendo los nicaragüenses, porque hay personas de una parroquia que están siendo perseguidas simplemente porque van a la iglesia, porque pertenecen a los comités parroquiales, y ahora pues se ha convertido en un delito en Nicaragua pertenecer a comités parroquiales, ¿verdad? Apoyar la parroquia, que era una actividad de toda la vida, se ha convertido en un problema, en una cosa perseguida por el régimen de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ustedes hacen un trabajo muy bueno y yo pues les agradezco mucho ese trabajo. Sí, es un compromiso que hemos tomado. Le doy la bienvenida a don Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? También está Will Balmaceda, hijo de don Will, que está preso desde 2014. Dona María, tengo tres preguntas o tres temas que quisiera tocar en una corta hora que tenemos. Y una de ellas, pues, el tema inevitable. Perdóname, Dora María. Coy, ¿querés bienvenir a Dora María? Escuché que hablaste, pero no escuché que la hayas recibido. No sé si tampoco podés porque me dijiste que estabas manejando. Oh, sí, dije buenas noches. Gracias por estar aquí, Dora María. Solamente referencia rápida sobre mí porque mucha gente no me conoce. Soy una exiliada de los años 80, una niña exiliada, no por problemas políticos, porque mis padres nunca han estado en política, pero sí a, a causa de la situación política que se pasó en los 80. Solamente quería dar la bienvenida y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora María. Entonces, quisiera tocar en el primer tema que es inevitable, es de tu régimen de confinamiento, secuestro como presa política de conciencia que comenzara un 13 de junio del 2021. Dora María, todos estamos de acuerdo que sí fue tortura. Las condiciones eran de tortura, la penumbra, la falta del sol, aislamiento, y todas las condiciones a las que sometieron a todos los presos políticos, pero muchas más, como has descrito a Tamara y a ustedes. También quisiera, si nos pudieras platicar brevemente, no te estoy pidiendo un detalle de momento a momento de don Hugo Torres, a ver pues si podemos, si pudieras hacer ese tipo de referencia. En una de tus entrevistas hablabas de el arresto tipo Chapo Guzmán que habían hecho con todo el parapeto del arresto y con armas largas, etcétera. También quisiera hacer notar que a mí me llegó mucho la referencia a Santa Teresa de Jesús, una intelectual fundadora de la Orden Carmelita. Fue profunda la referencia que hiciste, vivo porque no muero. Sos religiosa, sos espiritual, fue un golpe, una idea. Esas son las partes de los conatos, de entrevistas que has dado y que han llegado. Para escucharte a vos, Dora María, son 5 horas, pero no las tenemos y también toda la consideración para tu estado anímico y de salud y de la hora, porque aquí en los Estados Unidos ya es noche. So, bienvenida y esa sería mi primer tema, mis primeras preguntas que te quisiera hacer y si alguien quiere seguir con otro par de preguntas, lo podemos hacer y adelante, Dora María. Muchas gracias. En realidad nosotros estuvimos, todos los que estábamos en el Chipote, eh, sometidos a un régimen de privación, es decir, la tipo de tortura
que los Ortega Murillo ejecutaron sobre nosotros era una tortura que no deja señas en el cuerpo. En algunos casos sí, porque quedamos con mancha en la piel por deficiencia de sol, pero básicamente no deja morado, no deja, digamos, lesiones físicas evidentes de golpes, pero es un tipo de tortura que sí deja lesiones psíquicas, deja lesiones emocionales y además que deja lesiones profundas, ¿verdad? Por el modelo de privación, no podíamos leer, no podíamos escribir, no podíamos, bueno, en el caso de quienes estábamos aislados, no podíamos conversar, no teníamos a nadie en la celda, nos prohibido conversar, pero te digo, ay, que Miguel, pues, a Miguel pasó más de un año sin ver a su hijo, por una consideración absolutamente estúpida, pues, de prohibición de ver a los hijos menores por parte de los presos y a los hijos mayores. En el caso de Miguelito, Miguelito ya es mayor de edad, ¿verdad? Y el hecho de que él tenga un problema no quiere decir que no tuviera derecho a ver a su padre, pues, y así ese es el modelo de tortura, ¿verdad? No solamente someternos a la oscuridad, someternos, sino someternos a la privación del contacto con los familiares. Nosotros recibimos la primera visita 3 meses después. Y bueno, ustedes pueden verlo ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con Monseñor Álvarez? Monseñor Álvarez, la última vez que se le vio la cara a Monseñor Álvarez fue en marzo, cuando lo sacaron ahí en una mesa redonda con una cortina, ese que es de estilo, un arreglo, estilo funeraria, ¿verdad? Se ponen unas cortinas atrás y entonces lo sacaron ahí a comer con su hermano y su hermana y nunca más lo volvieron a aparecer. No volvió a aparecer Monseñor Álvarez. Entonces, ¿cuál es la situación que está pasando, Monseñor Álvaro? ¿Cuál es la situación que están pasando las muchachas? Capturaron hace poco tiempo, pues después de la toma de la UCA, la ocupación confiscatoria de la UCA. Nadie las ha visto, no las han visto sus familiares, no las ve nadie, ¿dónde están? Pues y la información que tenemos es de que están aisladas en las peores celdas del Estado. Es decir, ese es el método de tortura que usa la dictadura, que no hay golpes, a veces hay, ¿verdad? En el caso de los presos que estaban en el modelo, fueron torturados físicamente y ellos tienen una cantidad de relatos realmente impresionantes, pues, de la física, sometida durante un tiempo prolongado. Entonces ahora tenemos suficientes razones para demandar que aparezca y se han presentado los presos y las presas políticas. Es decir, ¿quién ha visto a Brooklyn Rivera pues desde que lo capturaron? ¿O quién ha visto a la Nancy Elizabeth de Enrique? Ahí los ha visto. Es más, amenazan a sus familiares de que si preguntan por ellos van a echar preso a los familiares, porque este es un régimen que está en condición de impotencia, ¿verdad? Y claro, se ensaña con la gente a la que captura y con la gente a la que mantiene en prisión. Pero como te digo, pues, bueno, pues Miguel le pidió una Biblia, nunca llevaron la Biblia, ¿verdad? No permitieron ni Biblia, no permitieron un libro de ninguna especie a nadie. Yo supongo que es la misma o peor condición en la que está actualmente Monseñor Álvarez, los sacerdotes que han sido presos, las muchachas, los muchachos que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay una pareja de Ortega, Sergio y Jacqueline, capturados los dos, simple y llanamente porque les dio su gana, ¿verdad? Dejando a los niños ahí prácticamente sin su papá y su mamá. Porque, como digo, este es un régimen que en medio de su impotencia lo que hace es lanzar patadas en todas las direcciones. Pero bueno, ese fue el modelo, ¿verdad? Que sometido a nosotros y el modelo al que están sometidos actualmente las presas y los políticos. Por eso es que es tan importante que mantengamos el dedo sobre la llaga y recordando siempre que esas personas están virtualmente desaparecidas. Es decir, Brooklyn Rivera y la Nancy, desaparecidos, hasta tanto no se les vea la cara, pues, y tienen derecho a ver a su familia, tienen derecho a actividades recreativas, tienen derecho a un juicio, justo, tienen derecho a defensa, que son derechos que no tiene ningún preso. Puede decir, uno sabe que si es preso está condenado,
y de todas maneras perdés la totalidad de tus derechos como persona y dejas de existir. En el caso de los 222, como en el caso de los 94 otros que estaban presos y exiliados, pues además se nos quitó nacionalidad, etcétera. Ya vino todo el decomiso de propiedades, la confiscación de propiedades, etcétera. Ya había pasado eh, todo esto con los medios de comunicación, partieron con los medios. Pero bueno, esa es la situación que tiene Nicaragua y de la que yo francamente creo que no estamos lejanos de salir. Es un régimen que está allá bastante final, ¿no? Eso es lo que esperamos todos, pues estamos con la esperanza de que el régimen está en sus últimas acciones por lo ilógicas y irracionales que son. Como mencionabas, pues los nuevos presos políticos de diferentes estratos, de los diferentes estratos sociales y generalmente y mayormente personas que trabajan con las curias relacionadas en el norte, la mayoría de ellos. Contame, te preguntaba porque a mí, yo soy enamorada de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo fue ese golpe, esa idea, ese momento en que sentiste que, eso para mí pues es espiritual, te llegó a vos, lo pensaste, se instaló en tu corazón y en tu mente? Obviamente tenías conocimiento de la obra y escritura de Santa Teresa de Jesús. Te preguntaba si sos religiosa, sos espiritual. Contame un poquito No, cómo fue ese golpe, se lo platicabas Carlos, a Carlos Fernando. bueno, son cosas que en realidad a mí pues llegan, pues no es que yo voy a sentarme a pensar en algo, simplemente ese fue el sentimiento que me llegó en algún momento y me llegó con el poema, pues. Yo no soy una persona religiosa, pero sí soy una persona espiritual, pues, una cosa creo yo distinta. Pero me llegó esa poesía, pues, y ese sentimiento. ¿Cómo? No sabría decir, pues, son cosas que la soledad creo que ayuda a que lleguen a uno distintos tipos de pensamientos, de ideas, unas, unas ideas más profundas y otras superficiales, o en este caso esa tenía que ver seguramente con un momento difícil que y yo pues, y a propósito de eso, del momento difícil, el momento de la muerte de Hugo Torres, que fue dramática, creo yo, para nosotros los que estábamos ahí, pues Hugo era compañero de la galería, estábamos Miguel y estaba yo también, y lo vimos salir a las 10 de la noche, totalmente consciente, y luego regresó, se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando sin mayor atención, sin que pasara más allá de que le dieran analgésico, que le quite el dolor a algo, que tome no sé qué, pues le llevaron una silla, 8 días después lo sacaron de ahí a otra celda y después lo sacaron de esa celda al hospital. Cuando lo sacaron de esa celda al hospital, no, él ya podía decir, cuando lo sacaron al hospital y realmente su condición de deterioro era elevada. Ahora, ¿de qué murió Hugo Torres? Ah, pues, no hubo autopsia, el régimen no permitió que se le hiciera autopsia. Bueno, todo muerto en la cárcel es responsabilidad de quien tiene preso, pues, porque la deficiencia de la atención médica completa. Los médicos que estaban ahí, los médicos generales, tenían órdenes de dar simplemente pastillas para eh, sintomáticas. Si me duele la cabeza, bueno, te voy a dar una acetaminofén, tengo calentura, bueno, pues algo para la fiebre, o está tosiendo, pues, para la tos. No entrar a fondo a nada. Por ejemplo, tú, Álvaro Vargas, que tú durante todo el tiempo que estuvo
En esa galería yo lo vi quejarse de un problema de salud desde que llegó hasta que salió. 3 días antes de salir o 4 días antes de salir, lo llevaron al hospital, lo vieron 7 médicos, enfermeras, especialistas, de todo, pero era simplemente para hacer paramaya porque ya sabía que íbamos a salir, ¿verdad? Pero nunca fue atendido. No solo no fue atendido, un médico que hasta le gritó porque le seguía reclamando de que no tenía atención de salud. Entonces, pues, era la condición. Yo pongo que gente como una señora, esta es una condición altísima. Pero bueno, uno en la condición en que está ahí, cuando tiene momentos difíciles, llega a la cabeza, pues, y al espíritu, pensamientos, sentimientos, emociones anteriores, pedazos de la vida de uno que tuvo, como un repaso, pues, ¿verdad? Que vienen en desorden, pues no son cosas que vienen ordenadas, pensamientos que vienen en desorden. Y a mí se me venían poemas, pedazos de poemas, versos, frases, pedazos de libro, indistintamente, pues no son cosas que yo llamara, sino que llegaban, pues a veces pues tranquilizan y a veces no, Sí, no tranquilizan. Pues yo pasé una época en que tenía una, son visiones exactamente, sí, tenía eh, tal vez no eran visiones porque no veía, pues, pero lo tenía en la cabeza, pues, que era como un ataque de monstruo en la cabeza. Entonces tenía una lucha tremenda con esos monstruos, pues, pero yo sabía que lo tenía en la cabeza, pero estaban ahí. Pero no lo logré resolver, pero sé, pues, que otras cosas pasan. La persona, la soledad es muy, un momento en que ayuda mucho a la interiorización y a la revisión, ¿verdad? Pues, revisando parte de tu vida o caso. Yo, bueno, ese es, pues, bueno, un tipo de experiencia ahí, ¿no? sí, gracias, gracias por compartir. Lo entiendo perfectamente porque soy de esa manera. Mi vida tiene un score, o sea, yo me voy con con mis poemas, con lo que he leído, con las influencias de los escritos, todo yo lo llevo con una consecuencia de lo que he escrito. Algunas veces es alguna canción o una música, te entiendo perfectamente. Y en cuanto a las visiones y presencias que sentías, también creo que eso fue totalmente, sucedió y fue también pues una lucha espiritual, no solamente la tuya, sino la de todos. Si alguien tiene alguna pregunta, eh, si no, pues para pasar al siguiente, a la siguiente conversación o pregunta que tengo para Dora María, don Miguel Mora, si quiere participar con nosotros. Le invito, no para molestarlo o que haga una entrevista, sino pues porque sabemos que ustedes compartieron pabellón. Nicaragüita, gracias. Te paso la palabra si le quieres preguntar o comentarle algo a Dora María, te agradecemos mucho y a todas las personas que están con nosotros. Adelante, Nicaragüita. Noches a todos y a todas, especialmente a Dora María, a quien le tengo mucho respeto y admiración, y en algún momento tuve la oportunidad de conocer en persona y recuerdo que fue para una huelga de hambre que ella estaba haciendo a propósito de la cancelación de la personería jurídica del MRS, ¿verdad? Mi pregunta para ella va en el siguiente sentido.
había leído no uno, sino por lo menos 2 reportajes o artículos de opinión donde se decía que, o sea, afirmaba que la estrategia del régimen para oxigenarse era que le convenía la migración masiva por el tema remesas, ¿verdad? Sin embargo, hoy vi una publicación que hizo Miguel Mendoza, donde ahora están mandando a empleados del Estado a visitar casa a casa a concientizar a la gente acerca de los riesgos de la migración ilegal. Entonces, pareciera contradictorio, pareciera que ya vieron que se fue demasiada cantidad de gente, incluyendo gente de sus filas, y ahora pareciera que tienen otro tipo de estrategia. No sé ella cómo lo interpreta, qué lectura le da a eso, que pareciera contradictorio, pero supongo que obedece a algo muy de fondo. Esa sería mi pregunta en ese sentido. ¿Cómo lo interpreta o qué lectura le da a lo que ya planteé? Muchas gracias, David. Gracias por recordar esa de la web. Es el 2008. Bueno, la remesa, la migración, ¿verdad? Eh, algunas cifras. Actualmente se calcula de que el 10% de la población nicaragüense ha emigrado en estos últimos años. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que una de cada 10 personas que vivía en el país se fue para algún otro país, por lo general Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá, son los destinos de un. Al día de hoy, lo que está calculado que va a entrar en materia de remesas a Nicaragua el año 2023 son unos 5.000 millones de dólares. Esto ya es un poco más lo que el país percibe por exportaciones de productos. Es decir, los nicaragüenses nos hemos convertido en productos de exportación. El régimen de los Ortega Murillo está exportando personas. Eso es en lo que hemos quedado, pues. Ya no solamente se exporta café, ganado, oro, banano, pescado, marisco, leche, derivados de la leche, pescado, derivados de la carne, sino que se exporta principalmente personas. ¿Y por qué la exportación de personas es rentable? Pues porque la entrada de dinero es enorme. Nosotros tenemos que reconocer que los migrantes nicaragüenses son bien leales con su familia, no se olvidan nunca de la familia. Es decir, desde que llegan a los lugares donde llegan, están buscando trabajo, son excelentes trabajadores y trabajadoras, mandan lo poco que puedan conseguir, pasan penurias tremendas y necesidades tremendas donde están, para mandar dinero a su casa. Y eso significa para el país ahora más dinero que lo que entraba a Nicaragua por la exportación de todos los productos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la cantidad de gente que ha salido es tan grande. En Nicaragua hay déficit de mano de obra y hay déficit de trabajadores especializados y déficit de profesionales. ¿Dónde se puede ver eso? En la seguridad social. El Seguro Social ha perdido varios miles de asegurados. Bueno, ustedes saben que los asegurados en el INSS son los que tienen trabajo formal, ¿verdad? Los que tienen trabajo formal, que son profesionales, son empleados, son trabajadores de sectores de servicio, comercio, construcciones, etcétera, o construcción, que son, digamos, pueden tener seguridad social, y eso ha causado que el INSS esté prácticamente en una situación grave de déficit este año, más que los años, porque en lugar de que crezca la cantidad de trabajadores afiliados a la seguridad social, que es lo lógico en un país que tiene una economía que crece, lo que está sucediendo es que la seguridad social tiene cada vez menos asegurados, porque los asegurados se han ido, una parte de los asegurados se está yendo hacia otros países a buscar oportunidades. Y el problema
de mano de obra lo tienen los cafetaleros, el problema de mano de obra lo tiene el sector de la construcción, el problema de trabajadores especializados lo tienen los sectores de call center y todo el resto de sectores del país sufre los rigores de que haya una migración masiva fuera de Nicaragua. Entonces, entra dinero, sí, entra dinero, pero entonces la producción del país y las capacidades del país de producir se van disminuyendo y de resolver sus problemas dentro del país. Porque al final de cuentas, pues las remesas se van a bajar algún día, ¿verdad? Ese es el gran problema. Entonces, lo que estamos viendo es un modelo económico forzado por un régimen cuyo primer interés y único es mantener el poder. Y por mantener el poder no importa que el país se destruya, importa que la familia se divida. Estamos hablando del impacto económico, pero también podemos hablar del impacto emocional, del impacto familiar, del impacto social. Es decir, la migración divide la familia a un lado, otra parte a otra. Eso es dolorosísimo. La migración también provoca el abandono de muchachos, chavalos, pues, niños, niñas que quedan en poder de abuelos o de abuelas, pues, que ya no están en condiciones de criarlos, pero que no hay remedio, o en poder de otros familiares. Y la migración también ha significado la muerte, el asesinato, el secuestro de centenares de nicaragüenses en las rutas migratorias. Hace unos días estuve conversando yo con un nicaragüense que vino en la época en que se podían presentar en la frontera, terrible, vino. Ya él pudo trabajar y pagar pues su deuda, pero son durísima. Entonces, el modelo que los Ortega Murillo están impulsando es un modelo que destruye al país, no solamente políticamente, también económico. Es decir, un país al cual la población emigra, llanamente no es viable. Entonces, ¿quién va a trabajar? Así la gente que tiene ciertas calificaciones sale, ¿cómo se va a hacer? Y Nicaragua se ha convertido en un país donde uno sale y ya no puede regresar. Los que están adentro están presos adentro, los que estamos afuera no podemos entrar. Ese es el modelo de los Ortega Murillo, pero claro, por eso ahora están preocupados con la migración, porque entonces impactando también la economía, impactando las instituciones, porque pues, si hay menos trabajadores en el IS, quiere decir que hay menos impuestos sobre la renta que están cobrando, y hay empresas que tienen una situación difícil, que no tienen suficiente. Bueno, ese nivel están llevando al país. Pues por eso es que yo siempre digo, bueno, si los Ortega Murillo no tienen ya absolutamente nada que ofrecerle a Nicaragua ni a los nicaragüenses, nada, pues no hay ninguna oferta, no hay ningún plan, nada, pues más que represión y falta de oportunidad. Es la realidad en la que estamos actualmente. Pero bueno, es un negocio, ellos han impulsado el negocio. Ahora, el otro negocio es haber convertido a Nicaragua en un puerto de tránsito de migrantes internacional. Es decir, todos los días llegan al país 2 o 3 aviones de Cuba, pues con gente que dice que va a turistear a Nicaragua, pero que en realidad pasa 1 o 2 días y se va para el norte, pues. O llegan aviones, que estaban diciendo, con gente procedente de África o llegan con gente procedente de Sudamérica, ¿verdad? Y el régimen pasó, yo no sé si ustedes se acuerdan, de echarle el ejército a los migrantes, incluso disparar contra migrantes. Hay migrantes que murieron a la orilla del lago. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que hubo 8 muertos ahí a las orillas del lago, unos migrantes que habían sido perseguidos por el ejército. eh, y ahora pues convertido en un puerto de tránsito de migrantes, porque la manera en que los Ortega Murillo creen que hace daño a los Estados Unidos es abriendo la puerta al paso de migrantes, pero es solamente una maniobra política, de naturaleza política, y obviamente un negocio para la empresa de aeropuertos, que es la que ha logrado resolver su déficit del lado de migrantes. Entonces ahí tenemos dos fenómenos. Uno, el estímulo a la migración nicaragüense.
para conseguir ese dinero porque está exportando mano de obra, exportando personas. Y dos, convertirnos en un puerto internacional de traslado de migrantes de otros países. Muchas gracias, dona María. Gracias, Nicaragüita. Fue una pregunta muy buena, bastante relacionada con lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué le decís que mi cielo hizo una pregunta? Sí, está en el chat. Dice, Ok, se lo leo. ¿Alguien sí, sabe, por favor. dice, quién maneja los reales del MR Oh. para que me paguen el cachipil de reales que me debe? Libertad para los presos políticos. Una de ellas es Dora María Telles, que la liberen ya. Creo que eso fue un tuit de mi cielo en el julio 22, pidiendo la libertad de Dora María. Gracias, cielito. Sí, entonces la cielo de Dona María estaba pidiendo, bueno, pues que le paguen, dice, porque Yo ella... ya dije que en cuanto yo esté en Nicaragua comienzo a pagar, pero tengo que estar allá. Si no es Aquí imposible. aquí está la cielo. Cielo es una muy buena amiga. Somos comunidad, Somos Resistencia y ella es parte de nosotros. Ha andado protestando con una gran barriga en el tiempo antes de que ustedes los fueran encarcelados y en el tiempo ya, pues cuando ustedes eran presos políticos. Adelante, cielo, y después sigo yo con la otra comentario o pregunta. Adelante, mi amor. Bueno, yo he soñado con este momento. Ay, te van a echar hate. Bueno, hoy entonces ya va a ser 15 y los 15 toca pago. Y yo no sé si ya se adelantaron con eso o si es parte también del programa de hoy de tópicos. Pero ¿cómo ustedes percibían ese tiempo de aislamiento, la realidad o por lo menos el soporte desde afuera? ¿Tenían una clara idea de qué tanto se hacía o de qué tanto se acompañaba desde afuera? Y claramente, yo me imagino que ustedes saben la polarización de Nicaragua a todos niveles, a todas generaciones y a todos sectores, incluso dentro de los mismos 94 o 222, y estoy hablando también de ideologías. Tan así pues, que si pedís por la libertad por algunas personas, MRS, si pedís la libertad por la María Fernanda, sos PLC, o sea, tan así. Y pues mucha de esa retórica salió desde el régimen, pero alguna retórica estuvo más auge, por ejemplo, esa del MRS. También en algún momento se dijo son somocistas o los somocistas, pero esa retórica no ha tenido tanto auge como que lo grande, lo magnánime, lo financieramente grandísimo que es el MRS. Y esa es la razón por la que yo he estado contando todo este tiempo, todos los meses, porque es para hacerlo chiste, pero en realidad pareciera que sí, que el MRS es una organización grandísima, financieramente estable, mundialmente incidente, y pues con el respeto que se merecen todos los presentes y que se merece la anfitriona que me dio la oportunidad de saludarte, Dora María, también quería comentar sobre eso. Gracias. Muchas gracias. No le dé las gracias si está pidiendo reales. No sé, ya dije que voy a pagar hasta que llegue a Nicaragua. Yo no sé cómo, con piña, quién sabe con qué. No importa, no importa. Bueno, Dora María, éramos vecinas, yo sin saber que ustedes vivían en Ticuantepe, llegué de regreso a Nicaragua y fui a dar a Ticuantepe buscando un poquito más de fresco. Me gustaba caminar el Corozo, subir y bajar y vivir la vida de semipueblo. Bueno, tengo dos temas para agregar. Uno sería
si brevemente pudiéramos tocar la situación geopolítica, por ejemplo, Ucrania, Palestina, Israel, y cómo nos afecta el ánimo, sentimiento y proyecciones en las acciones de las potencias del mundo hacia Nicaragua. Sería una. Y vos contestás lo que vos querrás de cualquiera de las dos. Y por último, pasando la unidad, pues traspasando como que nosotros ya estamos unidos, ya las diferentes tendencias, las diferentes maneras de pensar, los diferentes partidos, predicciones, visiones, esperanzas para Nicaragua. No vamos a tener policía, no vamos a tener ejército. Dora María Telles es UNAMOS, continúa siendo UNAMOS. Sos opositora al regreso a Nicaragua. Y la última pregunta que yo sí quiero saber es, ¿cómo crees que te recuerden? Quizás no el 100% de los nicaragüenses, porque ya como Cielo tocaba el tema, si fuiste ante un sandinista o un MRS, pues ya estás cortado de la historia política de Nicaragua. Pero ¿cómo quiere Dora María Telles que la recuerden a sus seres queridos, sus gentes importantes? ¿Qué importante para Dora María en el sentido de su paso por este mundo y la historia de Nicaragua? Ya te damos la palabra, nicaragüita, y adelante, Dora María, cualquier tema que querrás tocar de esos dos, y los junté porque pues ya faltan 15 minutos para la hora. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, la situación mundial es bien mala, ¿verdad? Entre Israel y Palestina es malísimo. No puede ser, hay una violación masiva de derechos humanos de los dos. ¿Verdad? Los ataques de Hamas son sobre población civil, son absolutos y completamente inauditos y condenables, ¿verdad? Y la reacción israelita de cortarles el agua, la luz, los alimentos a la población de Gaza también. Es decir, yo puedo entender la guerra entre ejércitos. Lo que es inadmisible es cuando se hace la guerra en donde los principales muertos son mujeres y niños, como están reportando pues las cifras, los periódicos, ¿verdad? Como hay como 1.200 muertos de cada lado a estas alturas y la mayoría son mujeres y niños. Es decir, esta no es una guerra entre militares, pues, gente que está armada para hacer la guerra, sino simplemente donde las poblaciones civiles de ambos lados pagan los platos rotos sin que haya ninguna solución, porque el problema entre Israel y Palestina es décadas, décadas, en realidad. Es una cosa realmente triste de ambos lados. Como digo, es lo esencial, es simple y llanamente decir, bueno, es inadmisible la violación a derechos humanos del lado en que no es admisible ataques terroristas a población civil, no es admisible que se corte la luz y el agua para la población de un sitio para justificar un ataque militar. Es la realidad y ni se favorece el pueblo judío ni se favorece el pueblo. Y en el caso de Ucrania y Rusia, una guerra larga, los rusos prácticamente no lograron su objetivo. Putin no logró su objetivo de ocupar Ucrania rápidamente y ahora hay una guerra de desgaste profundamente eh, difícil para el pueblo ucraniano y también muy difícil para el pueblo ruso, ¿verdad? Que ha tenido enorme cantidad de bajas, que lo que pasa es que Putin esconde la gravedad de la crisis para no caer del poder, pero la contratación de mercenarios tiene que ver con el hecho. Llanamente, el ejército ruso demostró una total incapacidad en la agresión a Ucrania, pero el pueblo ucraniano está sufriendo una, una guerra también que, como digo, se ha prolongado y es difícil. El punto es que el mundo también está complicándose y me salta la preocupación de que en estas condiciones
¿verdad? Que los países están más preocupados, los focos de conflicto más calientes, se pone de lado la situación de Nicaragua. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en mantener visible la situación de Nicaragua. Yo por eso celebro que la Organización de Estados Americanos el día de ayer allá se haya reunido el Consejo Permanente y haya sacado una resolución, ¿verdad? Condenando la situación que hay en Nicaragua. Pues mucha gente dice, bueno, las condenas no sirven para nada. Sí, pues las condenas no matan a nadie, pues, pero hacen daño. Y hacen daño porque erosionan y continúan erosionando el régimen. Y la condena de ayer de la Organización de Estados Americanos fue por aclamación. Brasil, de quien tanto se ha dudado, ¿verdad? Por la amistad de Lula con Ortega, fue durísimo el embajador brasileño. Durísimo, durísimo. Es decir, eso es lo que nos demuestra es que el régimen de Ortega es un régimen completamente aislado, pero en circunstancias en que el mundo se pone tan complicado, el gran peligro es de que dejen de lado la situación de Nicaragua. Y aquí es donde los nicaragüenses tenemos la responsabilidad máxima. Hay mucha de ver qué es lo que tenemos que hacer. Yo pues quiero apelar aquí a varios puntos. Primero, si los nicaragüenses no identificamos que nuestro obstáculo principal es el régimen de los Ortega Murillo, ¿verdad? Entonces perdemos de vista nuestras prioridades. El obstáculo principal para mí no es el que piensa distinto a mí, porque yo lo que quiero es democracia. Y la democracia supone la convivencia de lo que piensan distinto. La democracia no supone la convivencia de lo que piensan igual, eso no es democracia. Eso ya es otra cosa, pues. Todos en un lugar pensamos igual, pues no necesitamos nada. La democracia supone la convivencia de los que piensan diferente, eso es todo. Entonces yo no puedo asumir de que va a desaparecer el que piensa distinto a mí, porque, o que quiero que desaparezca. No, tengo que asumir que en un sistema democrático, sus diferencias y mis diferencias van a ser resueltas de una manera que sea beneficiosa para ambos. Pero hay quienes creen que para enfrentar al régimen de los Ortega Murillo hay que actuar como los Ortega Murillo. Y esa es una equivocación. Si estamos enfrentando una dictadura, no podemos actuar con intolerancia. Es decir, Brooklyn Rivera, aliado del gobierno de los Ortega Murillo, ya, era diputado. Y también la Nancy Elizabeth, también aliada de los Ortega Murillo, siendo diputada suplente. Ahora fueron apresados, ilegalmente apresados, están parecidos. ¿Qué es para mí primero? Mis diferencias con ellos, porque ellos eran aliados de los Ortega Murillo, o el hecho de que son presos políticos por la dictadura. Para mí, los son presos políticos. Y yo voy a defender sus derechos humanos, aunque no esté de acuerdo con ellos. Voy a defender su derecho a que no estén desaparecidos. Voy a defender su derecho a que sean liberados, ¿verdad? Y voy a atacar al régimen porque los ha apresado ilegalmente y los mantiene ilegalmente secuestrados. Y porque hay una persecución contra ellos y hay una persecución contra el partido YAT. Que el partido YAT más no es mi partido y que puede ser un partido competidor de UNAMO en unas elecciones algún día. Pues sí, pero esa es la democracia. La democracia supone que los que pensamos distintos coexistamos y tengamos mecanismos para resolver la diferencia. Esa es la democracia. Entonces nosotros no podemos actuar si queremos liberarnos del régimen de los Ortega Murillo, no podemos actuar como actúa la dictadura. La dictadura lo que quiere es sembrar discordia y nosotros lo que tenemos es que sembrar concordia. De lo contrario, no vamos a salir de ese régimen. Mientras no entendamos de que la división solamente prospera la dictadura, entonces no vamos a resolver el problema, porque nuestro principal desafío es la unidad. Y cuando digo unidad, no digo que todos pensemos iguales, no digo que tengamos tolerancia, ¿verdad?
yo soy UNAMO, voy a seguir siendo UNAMO, voy a dejar de ser miembro de la directiva de UNAMO, pero ese es mi partido y yo, pues, me siento muy orgullosa de mi partido. Puede ser que hay otras personas de otro partido, me parece magnífico. Es decir, que haya gente del PLC, pues, me parece magnífico, pero que se opongan a la dictadura. Es decir, ¿por qué tenemos que discriminar entre presos políticos y presos políticos? Preso es preso, presa es preso. Yo no puedo preguntar cuál es la identidad política e ideológica de una persona presa para poder defender su derecho a la libertad. Tengo que defender su derecho a la libertad independientemente de que esté de acuerdo o no con su ideología, de que esté de acuerdo o no con su pensamiento. No puedo actuar como la dictadura. Yo no puedo ser como es la dictadura. Y eso es una cosa esencial. Entonces, y así en todo, ¿verdad? Es decir, ¿qué pienso yo? Hubiera querido que se quedara María Fernanda presa. No, no. Yo quería que estuviera libre también. Y yo les digo, pues, una de las cosas básicas que una persona cuando está presa necesita es tener la certeza de que están luchando afuera por él o por ella. Y yo sé que si el señor Álvaro, los sacerdotes que están ahí, las muchachas, los muchachos que están ahí, tienen la certeza de que todos estamos peleando por ellos, independientemente de qué partidos son, de qué tan simpáticos me caen, de qué tan bonitos o qué tan feos son. Eso es fundamental para que ellos puedan resistir en la calle. Y fue fundamental para nosotros. Una de las cosas que los interrogadores siempre querían insistir era en que habíamos sido abandonados y que la gente anda bebiendo guaro en las calles, que a nadie le importa, que todo el mundo están echando sus tragos y hacen pachanga, que ustedes están aquí sembrados, ¿verdad? Como pendejos y aquí toda la gente anda bien alegre. Eso era el discurso de los interrogadores. Y lo que nosotros siempre decíamos, bueno, no, hay gente que está peleando por nosotros y va a pelear por nosotros y ustedes van a pagar un costo político. Y los familiares nuestros, la información que me llevaban era la información de lo que estaba afuera moviendo. Yo recuerdo que el trabajo, por ejemplo, de esta organización Ser Humano, cuando publicó los identikits, logró mejorar la comida, ¿no? Primero se enfurecieron y nos dejaron casi sin nada, pero después no mejoraron. Y sí tuvo un efecto la acción de alguien que no diferenció quién era quién, sino que simple y llanamente decidió defender nuestros derechos humanos. Entonces yo siento que nuestro gran desafío está en enfrentar esa dictadura afuera y adentro, ¿verdad? Porque tantos años ha durado la dictadura, ese modelo autoritario, intolerante, ¿verdad? De fomentar enemistades ha durado tantos años que también ha deformado las maneras de hacer política. Entonces, concentrémonos en nuestro objetivo, que es salir de la, es establecer la democracia. La democracia es la convivencia de todos, todas. Pensemos igual o pensemos diferente. Si pensamos diferente, es la democracia. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues para eso están los métodos que los sistemas democráticos tienen para resolver las diferencias. Y entonces, pues, no hay que temer. Con UNAMO, pues esa era la obsesión de los interrogadores. Un día decían que UNAMO había organizado todas las protestas de 2018 y al otro día decía, pero si eso, pues, eso no vale la pena, si son 4 gatos. Y ahí pónganse de acuerdo. Y ahí vean los interrogadores, pónganse de acuerdo. Un día somos un monstruo capaz de mover todo y el otro día no. Definan ustedes mismos qué es lo que somos. Y a mí, francamente, cuando dicen que uno es grande, es chiquito, no me estorba, pues lo que me estorbaría es que uno hablara de UNAMO, eso sí. A mí me parece bárbaro que hablen de UNAMO, ¿verdad? Porque si es los partidos políticos, eso es lo que quieren, que hablen de ellos. Si alguien no habla de un partido político, es que desapareció. Ahora, no voy a pretender que hable todo el mundo bien o que hable todo el mundo mal, esa es la vida.
en la vida, como decía mi mamá, uno no es monedita de oro siempre, ¿verdad? Y de aquí me cruzo a la última pregunta. ¿Cómo quiero yo que me recuerden? En realidad, francamente, ese no es un asunto que me importa mucho. No me importa si me van a recordar o no me van a recordar. Que, pues, ya muerto uno, en realidad no tiene relevancia. Pues. Yo veo que hay gente a la que le dan medalla porque eh, después de morirse, digo yo, pero ¿y ahí le estaban dando a Paladino una orden Rubén Darío, ¿y por qué no se la dieron antes? Pues, ¿para qué la quiere Paladino? Pues ya difunto. Entonces, yo no tengo pretensiones de inmortalidad emocional, ni tengo pretensiones de ser recordada, pues. Lo único que me interesa es que seamos capaces, pues, por lo menos, de abonar a que Nicaragua tenga abra un camino, pues, de democracia, de oportunidades. Eso ya sería bastante. Si yo siento que algo puedo hacer en esa dirección, estaría completamente satisfecha. Ah, es lo que tenemos que hacer para aportar, pues. Entonces, pues, me interesa, pues, si me recuerdan o no. No siempre los parientes de uno lo recuerdan, a veces para Eso era bien, a lo que veces te para mal. preguntaba yo, que a nivel Sí, personal, porque es innegable, pues la presencia de mi mami y de mi papi, ya no los tengo a ninguno de los dos, y definitivamente los veo en el cabello de mi familia, en sus sonrisas, he clonado gente, entonces, pues eso era lo que me refería un poco, como te decía, en Nicaragua, pues, sos una figura icónica, sos una figura que te reconocen y sí, pues por tu participación en otras décadas, hay muchas personas pues que están en contra de tus posiciones en aquel tiempo. Y pues como todos evolucionamos y todos cambiamos. COI, entonces sería COI, Nicaragüita y Levis. Levis. Oh, Yeah. ajá, y si podemos reducir para que no cansemos a Dora María, porque yo me prometí hacerlo de 1 hora para no cansarla. Ya, Okay. entonces, adelante, Nicaragüita, Oh, espera. Solamente le adelante, quiero pues. hacer sí, una pregunta a Dora María. Disculpa, le dejé aquí, ¿cómo se llama? Bueno, le voy a hacer la pregunta. Usted, usted que ha estado dentro del sistema, sé que ahora no lo está, es una opositora importante. ¿Qué cree que estamos haciendo mal los opositores? Sé que también la unidad es un factor importante, pero ¿cómo cree usted que seríamos efectivos, además de la unidad, para terminar de una vez con la dictadura? Gracias. Ahora, Nicaragüita y después Leves. Sí, mi pregunta iría en el siguiente sentido. Yo soy de la opinión que la unidad tiene que ser inclusiva sí o sí, ¿verdad? Independientemente de la ideología, ¿verdad? Que eso es un tema que discutiríamos en democracia en un futuro. Dora María, ¿cuál sería su reflexión acerca del papel que en la caída del régimen van a jugar eh, el trabajador del Estado que está con miedo, el trabajador del Estado que está descontento, el trabajador del Estado que ya no aguanta la presión que a lo interno de las instituciones hay, porque hay una presión horrorosa y espantosa, ¿verdad? Para el que está aparentemente dentro del Estado, no porque esté de acuerdo con el frente, sino porque está conservando un empleo e incluso ya ni siquiera un trabajador del Estado se puede dar el lujo de renunciar, de pedir su jubilación porque no se lo permiten o se les ve mal. ¿Qué papel van a jugar estas personas en la eventual caída del régimen?
Levis. Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, Levis. Perfecto. Qué gusto Perfecto. escucharte. Aquí estoy. Dora Bueno, María, saludos también Hola, Levi. mucho gusto. Estoy contento de escucharla y saber que está libre. También saludos, por favor, a, a la Florcita y a Suyen. Así que saludos por allá. Bueno, solo Sí, paso gracias. para comentarles a todos ustedes sobre el reconocimiento que debemos de tener todos hacia los diferentes grupos políticos, ¿no? Yo creo que es importante. Estaba viendo la lista de los que están escuchando y hay diferentes tendencias, hay mucha gente que conozco acá. Y yo creo que es importante de que los diferentes grupos implementen políticas de la forma como se están vinculando con los demás grupos opositores que son de distintas ideologías y tendencias, ¿no? Y todo eso arranca desde el reconocimiento. Yo creo que, por ejemplo, la izquierda de Nicaragua se le debe reconocer el gran trabajo y el gran aporte que ha hecho. Específicamente podemos hablar de UNAMO. Yo lo he visto en los foros internacionales y el trabajo político internacional de UNAMO, ¿verdad? En promover la verdad de lo que es el Frente Sandinista, el Frente internacionalmente se vende como una izquierda, ¿no? Y en realidad no lo son. Y de esa manera es como tenemos grandes políticos, países y partidos políticos, grupos internacionales de izquierda apoyando la causa de la democracia en Nicaragua y dándole espalda a Ortega. Lo vemos en Chile, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que arranca desde ahí. Y todos los que están acá, que estén en participaciones en grupos, en, en organizaciones, por favor, lleven esa semillita del reconocimiento a los demás, ¿verdad? Porque yo creo que eso hace falta muchas veces en los grupos de que desconocen a los demás y dicen, bueno, vos, ya vos no sos opositor o si sos opositor no me interesa, como sos de izquierda o sos de extrema derecha, sos conservador, aquí te haces a un lado. Así que yo creo que eso es un factor de que por la cual no hay unidad y lo he visto mucho. Así que saludos, Dora María, y me gustaría saber qué está haciendo UNAMOS o qué pretende hacer UNAMOS para promover la unidad. Gracias. Muchas gracias. Eh, Mucho gusto de oírte siempre. Y te leo cuando das entrevistas. Le paso tu saludo a la muchacha. Bueno, cuando yo hablo de unidad, no hablo en realidad de unidad entre grupos, ¿verdad? Entre organizaciones, sino hablo de unidad entre todos nosotros, todo el pueblo en general, pues, eh, porque una cosa es la unidad entre organizaciones y eso es muy importante, que va configurando, digamos, un sujeto opositor, alguien que representa la oposición. Pero otra cosa es la unidad de todos nosotros, de los que estamos en todos lados. Es decir, si nos dedicáramos en Twitter a promover un discurso contra la dictadura, a favor de los presos, las presas políticas, a favor de nuestras libertades, de nuestros derechos humanos, pero sobre todo a construir esperanza. Eso sería importante. Yo francamente creo que una de las cosas más difíciles que nos puede estar pasando es eh, la cantidad de voces que siembran desesperanza y que siembran desesperación. Entonces yo creo que un asunto esencial, un movimiento opositor, es un asunto esencial para la sobrevivencia como pueblo. Puedes tener unidad como pueblo en torno a un objetivo. El objetivo es salir de la dictadura y establecer un sistema democrático en Nicaragua. Este es nuestro objetivo central. Y millones más de objetivos, pero que si no logramos eso, pues no logramos nada. Esa es la verdad. Pero necesitamos sembrar esperanza, sembrar concordia, sembrar tolerancia, sembrar esperanza
aprender a reconocer, como dice Ley correctamente, el esfuerzo del resto y a valorar el esfuerzo de todos. Yo creo que el asunto de los empleados del Estado es uno de esos temas, y de los policías y de los empleados del sistema judicial. Es decir, los empleados del Estado al día de hoy, ¿verdad?, están amenazados de que si no van a una actividad, simple y llanamente son despedidos. A una actividad. En parte de los despidos de la UPOLI, estos 70 despedidos de ayer, es porque los tenían en una lista, pues, de que no iban a las actividades que convocan, que cada vez son más y que cada vez son peores. Es decir, los empleados del Estado están sometidos a una presión infernal, no de trabajar, sino de ir, pues, que tienen una marcha, que tienen una caminata, que hay que salir, que hay que hacer de dónde, que hay que ir a recibir los buses que llegaron de China con unas banderitas a media calle, es decir, cosas completas y absolutamente absurdas, pero que los empleados del Estado están obligados a hacer eso, porque de lo contrario están despedidos al día siguiente. ¿Verdad? Es decir, el nivel de presión que tiene en este momento ser un empleado estatal es bien alto, y por eso hay mucha gente que simplemente deserta y busca cómo irse del país porque siente que no puede ni siquiera hacer oposición como empleado del Estado. Entonces, ¿qué papel van a jugar? Yo creo que un papel clave. Es decir, el régimen del Ortega Murillo se sostiene sobre la base de la represión, es decir, del uso del uso policía, para la represión y de los brazos cruzados del ejército, ¿verdad?, que está viendo y apoyando cuando es necesario. Y sistema judicial que le sirve, pues, de fusilamiento político, el sistema judicial, ¿verdad? Lo que dice la policía, dice el fiscal, lo que dice el fiscal, dice el juez, y hasta, pues, y los empleados del Estado. Y obviamente para que un régimen caiga, pues esos elementos tienen que tener crisis, y en Nicaragua están en crisis. Morazán vive Morazán vive sacando la lista de los problemas que hay dentro del sistema judicial, de las deserciones que hay dentro del sistema judicial, de las contradicciones que hay dentro del sistema, que son grandes y muchas, ¿verdad? Y lo mismo la policía, o los jefes principales de la policía fueron sacados de circulación. Ustedes pregunten dónde está Bellán, ¿verdad?, que no aparece en la lista de los comisionados ubicados en algún lado, pues hay un montón de comisionados generales, de los comisionados generales viejos, se lo volaron porque claramente pues hay una purga en la policía. ¿Por qué razón la purga? Por muchas razones. Se volaron al jefe de la inteligencia Marenco, se volaron a otros jefes que estaban en delegaciones policiales. Es decir, hay unas purgas ahí porque dentro del régimen mismo hay un nivel elevado de desconfianza, de contradicciones y una guerra que tiene que ver con el hecho de repartirse los despojos, pues, eh, de lo que va quedando del poder político. Entonces nosotros tenemos que actuar en la dirección contraria. Tenemos que promover unidad, promover tolerancia y, como digo, no solamente la unidad entre espacios organizados, sino como individuos, pues tenemos que sembrar esperanza, no podemos andar sembrando desesperanza ni desesperación. Y luego tenemos que tener un mensaje para los empleados del Estado. Ellos tienen que saber, empleados del Estado, de que en un sistema democrático, pues no es que nadie va a llegar a barrerlo, pues, porque no es así. Eso no es democracia. La democracia no es decir, pues ahora vengo a barrer aquí, pues. Eso no es democracia. La democracia es un régimen de reglas. Y si hay un empleado que cumple con su trabajo, pues cumple con su trabajo. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es que ahora los mandan a hacer cosas que no son su trabajo y que están obligados a hacerlo porque hay que sobrevivir y si no son reprimidos. Estas son las realidades que tenemos aquí. Pero también tenemos que tener un mensaje para los policías de línea, porque una cosa son la alta oficialidad que ha estado completamente comprometida con la represión, otra cosa son los policías de línea. Ahí hay
miles de gente que entra día porque necesita trabajo, porque tiene, ¿verdad? Porque tienen hijos, porque son muchachas jóvenes que tienen uno o dos hijos y entran ahí para que resuelven, ¿verdad? Pero los policías en Nicaragua no tienen horas extras, no ganan horas extras, no les tienen respeto, no tienen derechos laborales, no les tienen consideración, los someten a unos esquemas de trabajo tremendos y además los obligan a reprimir gente, están hartos también de reprimir los policías. O sea, son realidades. Yo pues siento que hay gente que dice que un policía es un oficial de policía que sale y entonces lo atacan más que al que se quedó adentro. Creo que no, pues yo creo que hay que abrir puertas. Ahora es distinto a aquellas personas que cometieron crímenes. Una cosa. Pero aquí estamos hablando pues de gente que simplemente está en los aparatos del Estado y que no ha estado comprometido con crímenes. Que hay que abrir las puertas y lo mismo en el sistema judicial. Era bueno, si usted es buen juez, si es buen fiscal, y no ha estado comprometido pues, en los pelotones de fusilamiento político, no hay ninguna preocupación, porque lo que juega los Ortega es de que el único palo en que ahorcarse son ellos. Entonces, tenemos que tener un discurso consistente y una apertura para poder salir del punto en el que nos. Claro que para mucha gente el problema central no es salir de la dictadura, sino la venganza. Yo, pues, francamente, creo que la venganza no nos lleva a ningún. Y yo, pues, tengo todos los días que me levanto en la mañana, tengo en mi lista, ¿verdad? Los altos oficiales responsables de la condición en la que estábamos. Pero, pues, una cosa es la justicia, otra cosa es la venganza. Pero la obsesión de venganza es perniciosa, realmente, porque eso lo va consumiendo a uno y deja de pensar en positivo, pues, y Nicaragua necesita que pensemos en positivo, sobre todo los más jóvenes. Necesitan pensar en positivo, pensar con esperanza, actuar con esperanza, pensar con unidad, no dejarse arrastrar por los vicios de la política tradicional, que es la política de las enemistades a muerte, ¿verdad? Y de desplazarse de cualquier manera. Yo creo que uno tiene que hacer resistencia a no caer en ese tipo de ejercicio político. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo, pues que nosotros, pues, sembrar unidad y sembrar tolerancia y sembrar esperanza. Si hacemos eso, yo creo que vamos a haber ganado eh, el trecho más largo que nos separa de la salida de la. Muchas gracias, Dora María. Estamos llegando al final de nuestro espacio. Disculpas a las personas que no vamos a poder tomarle sus preguntas, nos disculpamos. Pueden agregarlas ahí abajo en los comentarios y quizás Dora María pues nos puede atender o en retroactivo las podemos contestar. Reitero las gracias y sentirme muy honrada que Dora María haya estado con nosotros, totalmente icónica en la historia de Nicaragua, la comandante 2, la guerrillera, la muchacha, la que participó en todas las etapas de la política de Nicaragua. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche y que se encuentre con salud y que se mantenga con fuerza y energía igual para todos los presos políticos. Muchos de ellos estuvieron esta noche con nosotros. Se los agradecemos. Muchas gracias, Dora María. Mucho dijiste, repetiste las palabras de tolerancia y sembrar esperanza. Vamos a tomar esas palabras y vamos a tomar también la historia tuya, porque definitivamente en Nicaragua la mujer es
y debe de ser y siempre ha tomado un papel central, aunque no hayamos estado en todos los niveles de gobierno en Nicaragua en las diferentes etapas, pero sí, una figura como la tuya es algo que como nicaragüense, como mujer nicaragüense, nosotros podemos seguir y apreciar. Muchas gracias, Dora María, por haber estado con nosotros. Me prometí una hora, son 9:15, 16, pero te agradezco mucho, mucha salud, mucho ánimo. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Coy, Dora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Dora por su tiempo, pero veo que está Miguel Mora aquí y le quiero mandar un gran abrazo a Miguelito y que esté mejor. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias y abrazos a todos. Un gran abrazo a la familia y a todos los que están aquí con nosotros. Pueden escuchar este espacio por diferido en nuestras redes para que podamos escuchar con más atención lo que Dora María nos haya compartido. Buenas noches y que viva Nicaragua libre. ¡Que viva! Que viva, que viva.